Vamos a pasar al siguiente bloque de la jornada, que es presentar los proyectos de investigación que tenemos activos en la cátedra en este periodo 2025-2027, las 3 líneas de investigación, Aqualab, ECAT y el plan ADO. Pero primero, Ricardo Vázquez, que es el director, como sabéis, de I+D de Malsa, nos va a presentar las otras muchas actividades que hacemos dentro de la cátedra. Así que, Ricardo, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Voy a quitar la foto de Jaime, porque no, es una especie de exceso para tu ego, ¿no? Yo soy muy narcisista. Gracias. Bueno, pues yo soy efectivamente Ricardo Vázquez, soy el director de I+D+I de Malsa y vamos a hacer un recorrido sobre aquellas cosas que hacemos en la cátedra que no están incluidas dentro de las líneas de investigación. Yo quiero empezar, sobre todo, planteando al público algo que seguramente mucha gente está pensando, que hemos llamado a esta jornada Inagua, ¿no? Esto que es una jornada de la cátedra, una jornada de Malsa, ¿esto qué narices es? Bueno, pues yo voy a intentar contar un poco mi historia y a ver si como consecuencia de contar mi historia somos capaces de entender por qué hemos llamado Inagua a esta jornada de hoy. La cátedra de Malsa surge, evidentemente, como seguramente todo el mundo sabe, de un convenio de colaboración entre la Universidad de La Coruña y Malsa en el año 2017. La idea de que este convenio surja es porque nosotros llevábamos tonteando, como decía Jaime, de las parejas que estaban en el Parque de Sevilla, pues muchos años, prácticamente desde que se fundó la Universidad de La Coruña, incluso antes con algunas chicas y chicos de la Universidad de Santiago. Y en el año 2017 decidimos que el modelo que teníamos de gestión de I+D+I en Malsa estaba agotado, porque lo de hacer proyectos europeos a nosotros no nos iba nada bien, y decidimos que lo que teníamos que hacer era algo más cercano, y nos casamos la Universidad de Coruña y Malsa, y creamos la cátedra Malsa, y decidimos ese propósito que está ahí abajo, como decía Jaime, ese objetivo estratégico en este caso, ¿no? Es organizar la investigación y la transferencia en el ámbito de los sistemas de agua urbana con todas sus implicaciones técnicas, económicas y sociales para el desarrollo de una estrategia de gestión sostenible del agua urbana adaptada y diferenciada en el contexto de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, chulísimo. Pero yo me gustaría ahora dejar claro, creo que ese cartel que ha puesto hoy Jaime, que nos ha puesto nuestro modelo DUSA, que es un modelo de propósito, porque de momento no lo estamos aplicando, ¿vale? Es el modelo que desde la cátedra creó el primer director, que fue Joaquín Suárez, y que de alguna manera es el que nos inspira para que todas las líneas de trabajo y todas las investigaciones se fijen en él. Otra cosa es que después los que estamos aquí nos fijemos o no nos fijemos en él, ¿no? Quizás ahí también tenemos culpa nosotros de haberlo difundido poco. Pero bueno, yo me quería fijar en estas no sé si se... Bueno, en esas 3 palabras que están ahí, ¿no? que habla de transferencia, de adaptada y diferenciada. Porque esas 3 palabras, de alguna forma, son las que nos van a definir por qué nosotros hemos diseñado la actividad de la cátedra como está diseñada. Antes Jaime me hizo un spoiler cuando dijo que el ciclo del agua, realmente el ciclo urbano del agua realmente no es un ciclo, porque realmente es un sistema abierto. Yo creo que ahí se ve bien, perfectamente, mucho mejor que en el que ponía Jaime. Yo no sé por qué esto no marca. Es en el punto de arriba. Vale. Bueno, vemos que esto no es un ciclo, ¿no? Está clarísimamente, esto es como hacemos nosotros la gestión del agua en Coruña y en casi todas las ciudades del mundo, ¿no? Pues cogemos el agua en algún punto de la naturaleza, la tratamos, la transportamos, la almacenamos, la distribuimos y después la recogemos cuando está usada y la volvemos a tratar para devolvérsela a la naturaleza. Esto no es un ciclo. Entonces nosotros decidimos, como decía, con esas 3 palabras, hacerlo de esta manera, cambiar un sistema lineal, o sea, un proceso lineal por un sistema, donde lo que hablamos no es de procesos, sino que hablamos de diferentes tipologías de agua. Agua de abastecimiento, agua usada y las aguas pluviales y de escorrentía, que son las grandes olvidadas, hasta que llega una DANA y nos damos cuenta que son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, esto supuso desde el punto de vista conceptual, pues 3 problemas, 2 problemas y una ventaja, ¿no? El problema es que fue descorazonador abandonar nuestro modelo clásico de gestión del agua, ¿no? De repente decimos, bueno, ¿cómo vamos a pasar de esto a esto? Bueno, hay que hacerlo, porque entendemos que tenemos que pensar de otra manera, ¿no?
y también, de alguna manera, esto nos decía, bueno, y ahora cómo resolvemos este nuevo embrollo, ¿no? Y entonces ahí surge la oportunidad, que es la academia, surge la oportunidad de que la cátedra sea realmente el impulsor de este nuevo modelo, ¿no? En ese contexto, la cátedra, apoyándonos en este marco conceptual, decidimos que vamos a distribuir la cátedra en dos partes, ¿no? Una que hemos llamado la acción de investigación y otra que hemos llamado la acción institucional, ¿no? Y digamos, estos dos elementos están, digamos, de alguna forma apalancados en tres ideas, ¿no? Una, que podemos considerar la búsqueda de nuevas soluciones. La segunda es la creación de un ecosistema, de un equipo humano. Y la tercera es la pasión por la ciencia. Porque sin esas tres cosas, evidentemente, la cátedra sería cualquier cosa menos, digamos, un proyecto de futuro, por lo menos en nuestra concepción. Desde el punto de vista científico, lo que hicimos fue organizar la investigación, como decía Jaime en su presentación, con un modelo que en este caso concreto tiene tres líneas de trabajo. Una línea que llamamos Plan ADO, Auga de Orixe, que de alguna forma lo que hace es centrar todas las investigaciones que tienen que ver con el medio natural. Otro, que es el Plan ECAD, que tiene que ver con la percepción que la sociedad tiene sobre la prestación de nuestros servicios, en sentido amplio. Después, mis compañeros del área de cada uno explicarán exactamente un poco en qué consisten los trabajos que se están desarrollando de momento en cada uno. Y después está el Aqualab, que realmente nació como un laboratorio de digitalización del sistema de agua urbano, pero que realmente también incluye aspectos como puede ser la ciencia básica, que entendemos que muchas veces hay propuestas, como yo creo que puede haber algunas de las que se van a plantear hoy en el elevator pitch hoy, que, bueno, que a lo mejor todavía no tienen una aplicación práctica directa en la gestión del servicio de aguas, pero que puede ser interesante su desarrollo y nosotros las incluimos en ese modelo. Repito, mi objetivo no es hablar de esto, simplemente es exponer. Y después lo que tenemos es la parte institucional, y la parte institucional tiene pues también tres patas, una pata de organización, una pata de gestión y una pata de estímulo, de premios. Y además, esta parte institucional ha parido, de alguna forma, dos cosas importantes. Una, se ha hablado mucho en la presentación inicial, con los ponentes, con el rector, con el director de Aguas de Galicia, con la concejala y con la subdirectora de aquí del centro, de la divulgación, de la necesidad de llegar a la sociedad con la importancia que tiene la gestión del agua y el uso del agua y la forma en la que nos relacionamos con el agua. En ese sentido, y como consecuencia de esa visión, en la cátedra de Emalsa le aportamos a Emalsa un programa de divulgación que relacione no solamente los aspectos que tienen que ver con la gestión del agua desde el punto de vista industrial, que era lo que nosotros como Emalsa hacíamos desde el punto de vista de divulgación, sino que incluyera en el concepto de USA también aspectos que tienen que ver con el medio, no solamente el medio natural, sino también el medio urbano y el medio social. Y creamos un programa que se llama Coagua. ¿Por qué decidimos crear un programa de divulgación con un nombre diferente a la cátedra o a Emalsa? Bueno, porque realmente nosotros lo que queremos es trabajar en el entorno donde el sistema de agua de Coruña trabaja. Y el sistema de agua de Coruña que gestiona Emalsa no solamente trabaja en el Ayuntamiento de Coruña, sino que trabaja en otros ayuntamientos. Y de alguna forma la marca Emalsa a veces perjudicaba esa capacidad de divulgación. Sin embargo, había la necesidad de que todos los demás ayuntamientos que están dentro del sistema tuvieran una unidad de criterio a la hora de entender lo que estamos haciendo con el agua. Y decidimos crear Coagua. Es una comunidad que acerca a la sociedad a la importancia del mundo del agua desde la visión integrada del medio ambiente y las personas. Y aquí es donde está un poco el truco de esta jornada. Nosotros dentro de la cátedra desarrollamos seminarios, actividades, congresos, y de alguna manera lo que hemos visto el año pasado, cuando hicimos la primera jornada de presentación de resultados, es que esto realmente era un tema muy potente, y es algo que también se ha demandado hoy aquí en la presentación, que es, tenemos que de alguna forma ser capaces de no hacer solamente las cosas en los laboratorios, sino que esas cosas interactúen entre ellas, que cada laboratorio no solamente trabaje en una línea, sino que todos los laboratorios o todos los investigadores se relacionen entre ellos y que además eso de alguna forma llegue a la sociedad y a otros investigadores. Y entonces decidimos darle sentido a esa idea, creando también una línea de trabajo que llamamos INAGUA. Y esta es la
segunda jornada Inagua, porque vamos a considerar que la primera fue el año pasado, y de alguna manera lo que pretendemos es que Inagua se convierta en un vector que potencie la colaboración entre los grupos de investigación, entre las empresas, y también que de alguna forma eso que nosotros hacemos aquí, que es tan importante, también podamos transmitírselo a la sociedad. Porque a veces el problema que tenemos es que trabajamos mucho y lo contamos muy mal, ¿no? Sin más, y para rematar, pues la parte, digamos, que comentaba de institucional de la cátedra, organiza jornadas y seminarios, que ya digo, a partir de ahora irán todos bajo el paraguas de Inagua. Normalmente hacemos entre 5 y 6 jornadas o seminarios al año. Estamos especialmente orgullosos, por ejemplo, el año pasado de haber introducido dentro de lo que es la Universidad Senior un seminario específico de agua, que yo creo que es muy importante y que además tuvo mucho éxito. La gente mayor está muy interesada en aprender y sobre todo en este caso concreto que acepten el aprendizaje que nosotros le podamos dar desde nuestra visión del agua es muy interesante para nosotros. Por supuesto, participamos y colaboramos desde el punto de vista como cátedra, apalancándonos como cátedra en las dos patas que tenemos, que es la empresa Emalsa y la universidad. Y en función de lo que nos demandan en cada momento, utilizamos las dos patas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, son muy importantes desde el punto de vista de la colaboración y la participación las prácticas curriculares. O sea, hemos empezado hace ya 4 o 5 años, han pasado casi 20 alumnos por nuestro entorno de trabajo, haciendo prácticas curriculares que de alguna manera nos permiten, igual que comentaba Jaime en el caso de la Cátedra Aguas de Valencia, coger actividades que estamos desarrollando en los proyectos de investigación que tenemos en la cátedra y desarrollar algunas ideas particulares a través del trabajo fin de máster de los alumnos. Y por supuesto también aspectos como tiene que ver algo que, lo voy a decir porque está él aquí, que empezamos Jaime y yo hace unos años, que era la idea de que tuviéramos un intercáteras, ¿no? Que las cátedras que se habían ido creando entre empresas de agua y universidades colaboraran entre ellas. La verdad es que tuvimos mucha intencionalidad y un éxito limitado, pero bueno, pero está vivo todavía. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es que este año hemos participado dentro de un programa de la Universidad de La Coruña de... ¿Cómo se llama esto? No, Divulgando Onoso. Bueno, y hemos hecho una primera abstracción de lo que son los trabajos que se desarrollan en la cátedra. Los que lo queráis ver después ahí lo tenéis también colgado. Además de eso, la cátedra, y esto es casi un privilegio que nos dejó el anterior director, que no sé si está por aquí, Moisés, o se ha ido, que es la participación en muchos proyectos como cátedra, pero que realmente al final no participa la cátedra, participa o Emalsa o la universidad, pero la cátedra nos permite integrarnos en consorcios que de alguna manera después podemos utilizar las dos patas para poder, digamos, integrarnos dentro de ellos, porque Emalsa como empresa es muy pequeña para poder participar muchas veces y la universidad a veces no es el perfil adecuado para determinados proyectos. Y yo creo que esa sinergia pues, nos ha permitido, pues, por ejemplo, participar en esos proyectos. Los que están en negrita son proyectos que están activos, los que están no en negrita son proyectos que se han presentado en el año 2025 y que todavía no sabemos. Bueno, uno sí lo sabemos, el Kicking Flow no ha salido, ha ganado Aqualia. Te lo digo a ti, mala cosa. Bueno, lo bueno es que también hay un partenariado que tiene sede en España, en Málaga, curiosamente. Pero bueno, otro año será. Y también es muy importante, como labor, digamos, de coordinación y de trabajo de la cátedra, la presentación de las propuestas. El modelo de la cátedra lo que hace es que financia actividades que la cátedra propone, pero ya no tiene la cátedra el dinero, sino que el dinero realmente lo pone Emalsa. En este sentido, pues una de las actividades más importantes que tiene la cátedra es presentar precisamente las propuestas de los investigadores a Emalsa. Y este año, pues por ejemplo, se han presentado las propuestas de Ricardo Juncosa, de Jordi Delgado, y 2 propuestas que después nos explicarán los propios interesados, y también las propuestas de Héctor Quintián y la participación en este caso concreto en la cátedra con la cátedra INCIBE en la red de ciberseguridad hídrica, que es algo que están haciendo. Por supuesto, también hay una labor de comunicación, actualización de web, redes sociales, hay una coordinación de la colaboración con investigadores a través del blog de la cátedra, en donde se hacen artículos de opinión relativos fundamentalmente a temas de interés. La cátedra también tiene la pata de gestión. En este caso concreto, nosotros tenemos que agradecerle a la FUAC, que es la organización excelente de la universidad, que nos presta el apoyo para todo lo que tiene que ver con la gestión económica y administrativa de la cátedra, que no es un tema menor.
Y también como última pata, como decía, la parte, digamos, de estímulo, que son los premios a los TFMs. Nosotros empezamos convocando premios TFMs cada año y nos dimos cuenta que el problema que tenemos es que la Universidad de La Coruña es una universidad pequeña y a veces no hay producción para tener, digamos, una competencia interesante desde el punto de vista de TFMs, y lo que vamos a hacer a partir de esta edición de la cátedra es convocarlos cada 3 años, para que se puedan acumular los proyectos presentados durante 3 años relativos a temas que tengan que ver con el agua. Será la 5ª edición la que vamos a convocar precisamente ahora en el año 2026. Y como comentario final, y simplemente por dejar relevancia de su importancia, me gustaría hablar de los resultados de Coagua. Coagua en estos momentos está fundamentalmente orientada a la divulgación escolar, aunque tiene una pata de divulgación social que todavía estamos en un proceso de desarrollo. Aquí también tiene mucho que ver lo que decía Jaime de la capacidad, ¿vale? O sea, que no tenemos capacidad para atender a tantas líneas de trabajo a la vez, con lo cual nos hemos focalizado en los niños, porque nos parece que es una forma de llegar bastante rápido a mucha gente y además con una proyección de futuro muy interesante. Tenemos esa serie de actividades que están ahí, que se pueden visualizar en la web. Y lo más interesante para mí es que, por ejemplo, el año pasado, esta fue la participación que tuvimos de alumnos en las distintas actividades que desarrollamos, y lo más significativo no es esta cantidad de alumnos, sino que lo que estamos consiguiendo con este programa de Coagua es que no solamente haya una participación de alumnos de Coruña, que era lo que teníamos básicamente hasta ahora como EMALSA, sino que hemos conseguido que los otros ayuntamientos que componen el sistema de agua urbano del área metropolitana empiecen a participar en nuestros programas de divulgación, con lo cual lo que estamos haciendo es unificando la visión que se tiene que tener sobre lo que es el agua para nosotros. Y yo, por mi parte, simplemente dejar como último comentario una reflexión que de alguna forma dirige nuestra actividad de divulgación, que es esta frase que hizo Jean-Yves Cousteau, o que por lo menos se le atribuye a él, que es que solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce, y por eso es tan importante que nosotros estemos aquí hoy. Y por mi parte, nada más. Y ahora creo que le toca a Ricardo Juncosa sí presentará Sí, ahora nos presentarán las 3 líneas que hemos comentado. de su proyecto que tiene en la línea ECAD, nos va a presentar el proyecto que está activo. Sí. Bueno, pues buenos días, y dentro de lo que es las 3 líneas de investigación que nos ha presentado ahora mismo Ricardo, mi tocayo, pues yo voy a sucintamente, digamos, explicar en qué va a consistir esta primera línea, ¿no? Entonces, esta línea surge un poco a colación de lo que decía antes Jaime sobre la percepción que tenemos sobre el agua, ¿no? Es decir, el agua es un producto que tiene que ser vendible desde el punto de vista, digamos, organoléptico, es decir, tener visión de algo que sea transparente, que tenga un buen sabor, que no huela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto surge precisamente debido a pequeños episodios que se dieron a lo largo de lo que es puntos determinados en la red de distribución de La Coruña, de periodos mal llamados de turbidez, en los cuales, pues lógicamente, pues aparecía un color medianamente marrón, algo que es consustancial no solamente, digamos, al caso, digamos, de la ciudad de La Coruña, sino de muchas, digamos, de muchas ciudades. Los problemas de abastecimiento en ciudades muchas veces residen precisamente en ese color típico del agua, que muchas veces, pues, genera cierto rechazo. En cierto modo, más que turbidez, es un problema de decoloración. Es decir, muchas veces lo turbio no tiene nada que ver con el color del agua. Eso lo vimos y lo podemos estudiar precisamente en los primeros, digamos, en los primeros estudios que realizamos a lo largo, digamos, de los 3 años anteriores. Nosotros vamos a presentar aquí lo que vamos a desarrollar los próximos 3 años, es decir, del 25 al 27, pero previamente se habían estudiado, pues, un poco dentro de las líneas de lo que decía Jaime, el cómo, cuándo, el por qué, qué es lo que origina este tipo de decoloración, cuándo se produce esa decoloración, por qué se produce esa decoloración
Y entonces, bueno, pues primero tenemos que tener las evidencias, y las evidencias fueron pues precisamente el color, la decoloración que se producía así, digamos, aleatoriamente. No teníamos constancia de un comportamiento regular en el cual decíamos, bueno, pues si tú produces o abasteces a partir de este depósito, pues siempre te va a producir una decoloración. Cuando lo haces de estos otros, pues no. Es decir, es algo que aleatoriamente pues, surgía. Y entonces, también aprovechando lo que era la renovación de parte de la red de distribución de la ciudad, pues empezamos a estudiar lo que es la parte de las secciones de tuberías, en las cuales pues había cierta sedimentación, características muchas veces que se da digamos, en las tuberías, exactamente igual que cuando ponemos digamos una lavadora con aguas con mucha caliza, pues al final se estropea el tambor y digamos, la tubería se queda obturada, ¿no? ¿Por qué? Porque se deposita el carbonato cálcico. Bueno, en ese caso, nosotros, pues para intentar estudiar ese tipo de decoloración que se iba produciendo, pues se instaló dentro de lo que es el CITEC, que es el centro de investigación que tenemos abajo, al lado de la Escuela de Caminos, pues un panel de tuberías, de tal manera que se derivó de lo que es la red de distribución que va al polígono de Pocomaco, pues una derivación para analizar qué es lo que pasaba en ese panel de tuberías. Y en ese panel de tuberías se instalaron diferentes tipos de tuberías, tuberías, digamos, de fibrocemento, en las cuales pues, también se metían otras que eran de fundición, en las cuales pues, tenía un revestimiento, pues, en unos casos de polietileno y en otros casos pues, no tenía revestimiento. Un poco ahora intentando, en cierto modo, centrar el estudio a ver si era debido a alguna reacción con lo que es la tubería, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce esta decoloración? ¿Por qué? Por la calidad del agua que ya proviene de la TAP, es decir, en este caso del tratamiento de la misma. ¿Puede ser de una reacción con la tubería? No lo sabemos. Bueno, pues para eso se puso ese panel, ¿vale? Y luego, por último, se instalaron unas trampas de sedimentos en los distintos depósitos que tiene la red de distribución. ¿Para qué? Pues bueno, pues ya sabéis que pues un depósito al final actúa como un decantador, de tal manera que bueno, pues el material que pueda llevar particulado pues puede decantar en ese mismo depósito y en consecuencia poder analizarlo desde el punto de vista mineralógico. Bueno, pues esto es lo que se desarrolló previamente, lo que, digamos, por decirlo de una manera, fueron los antecedentes del proyecto. Aquí veis el panel de tuberías, de tal manera que bueno, pues tiene un recorrido, digamos, en forma de dos círculos grandes, ¿vale? Y en el cual pues, se instaló una serie de instrumentación que veis aquí, en los cuales bueno, pues, se analizó pues, la cantidad de partículas que atravesaban las tuberías, el tamaño de esas partículas, el pH, oxígeno disuelto, temperatura, presión, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues con todo esto se analizó, lógicamente, lo que se producía en este panel, y las conclusiones a las que llevamos previamente pues están resumidas aquí, ¿no? En primer lugar, las adherencias que se habían analizado dentro de lo que eran las tuberías que fueron, digamos, cambiadas dentro de la propia red de distribución, pues ese sedimento tenía aspecto, digamos, más bien gelatinoso muchas veces, ¿no? Otras cosas a lo mejor eran costras, digamos, duras, ¿no? En ese caso se pudo ver que es independiente del tipo de tubería, es decir, desde el punto de vista de caracterización o de qué influencia iba a tener la tubería, pues se vio que no tenía. Tercero, fue la composición química, que el material sedimentado se analizó y se pudo ver que mayoritariamente tenía presencia de esos componentes que veis ahí, es decir, de esos cationes de hierro, manganeso, aluminio y en menor medida de silicio y de calcio. Como sabéis, pues Galicia pues, está dentro de un entorno, digamos, granítico, lo que es la cadena arcínica de la península, y desde ese punto de vista las rocas que hay o el sustrato geológico que hay es básicamente ácido, de tal manera que las aguas generalmente tienen un pH entre el 6 y 7, es decir, ligeramente ácido, y que desde el punto de vista de calidad del agua son aguas, desde el punto de vista, digamos, pristínico, muy buenas. Es decir, no necesitan, como por ejemplo la zona de Levante, que son aguas muy calcáreas, que tienen
bueno, yo las peores aguas que he tomado en mi vida siempre han sido en la zona, en Barcelona. Yo no sé si ahora con el Llobregat las han cambiado o lo han hecho algo, pero yo me acuerdo que siempre que tomaba esas aguas duras, que bastante, no dejaban sabor. Bueno, pues aquí afortunadamente tenemos el privilegio de tener unas aguas pues bastante, digamos, buenas, ¿no? Cuarta cuestión, miramos a ver si había algún tipo de biofilm o algún tipo de actividad microbiológica, la cual pues no se hospedaba, no era nada significativo, pero en ese caso la cuestión fue, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No hay tema biológico, solamente hay ese tipo de componentes, y luego pues las conclusiones que sacamos fue que la turbidez en este caso dependía, mal llamada, muchas veces dependía del número total de partículas y de la granulometría de las mismas, de tal manera que a partir de 23.000 partículas que llevaba el agua, pues se podía ver que se superaba lo que era el valor límite de la turbidez que está, digamos, prescrito en el Real Decreto de Aguas Potables, ¿no? De 5 NTUs. Y luego, bueno, también el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas de más de 5 micras, pues también se vio que influían en esa decoloración. ¿Qué quiere decir? Que también se pudo ver que no hay una relación biunívoca entre color y turbidez. Muchas veces puedes tener un agua con hidróxido de aluminio, por ejemplo, que da un color transparente, pero se tiene aspecto gelatinoso, pero no desde el punto de vista visual, es menos llamativo que un agua a lo mejor que tiene algo de hierro manganeso que tiene un color mucho marrón y a lo mejor el número, las NTUs que tiene, la turbidez es mucho menor. Bueno, pues a raíz de esto se propuso, pues bueno, pues vamos a estudiar ¿qué es lo que produce, ¿no? Entonces, para eso se propuso básicamente identificar los procesos químicos que pueden originar, digamos, esas sedimentaciones. Lógicamente, nosotros cuando tenemos el típico cuenco con una pelota en la base del cuenco, si movemos la pelota hacia un lado, pues vuelve a resbalar y vuelve a su posición original. Es decir, cuando algo está en equilibrio, pues no hay movimiento. Cuando el agua está almacenada en un depósito o en el embalse, pues no hay movimiento, está quieta, tiene unas condiciones, digamos, térmicas de presión constantes, más o menos, bueno, quitando lógicamente los efectos que se pueden producir a lo largo hidrológico, y en consecuencia no ocurre nada. ¿Qué ocurre cuando el agua entra dentro de la tubería? Pues lógicamente, básicamente, aumenta la presión. Y la temperatura depende, si estamos en verano o en invierno, de hecho el agua que hay en la red de distribución varía entre 12 y 25 grados, hecho que en cierto modo estás desequilibrando el sistema que en un primer momento estaba en equilibrio. Lógicamente todo el agua que lleva siempre partículas que pueden estar en disolución, lo que es los sólidos en disolución, o pueden llevar en suspensión. Nosotros, lógicamente, en este gráfico que veis aquí, podemos apreciar, bueno, pues, podemos apreciar básicamente que el agua bruta se trata en la planta de la Telva, que está aquí al lado de La Coruña, ese agua de planta pasa al sistema de distribución y luego llega a la red, ¿vale? ¿Qué factores va a haber? Bueno, pues lógicamente lo que nos vamos a intentar es estudiar esos factores físico-químicos que en un momento dado, en el momento que el agua entra dentro de la que es la red de distribución, van a cambiar, ¿vale? El segundo, digamos, proceso o segundo hito que vamos a realizar, pues es el mantenimiento del panel, es decir, en cierto modo el panel es un puesto en el cual vamos a tener una gran cantidad de datos para luego analizar. Sin datos nunca se puede, digamos, llegar a conclusiones de ningún tipo. Y luego también a utilizar dicho panel, pues a lo mejor como banco de pruebas también de instrumentación, ¿vale? Bien, en este sentido, ¿cuál es la propuesta de análisis? Bueno, pues la propuesta de análisis es ver cuáles son los mecanismos por los cuales el agua forma, digamos, las partículas que van suspendidas o bien disueltas en el agua, pueden precipitar o formar coágulos, o bien, digamos, ser partículas o ser, digamos, solutos que puedan sufrir algún tipo de sorción, ¿no? En este caso, lo que se va a proponer es hacer un modelo químico, lógicamente, que luego tendrá que ser corroborado mediante experimentación en laboratorio. De tal manera que ese modelo químico lo que se va a intentar es
seleccionar todos los tipos de reacciones químicas en las cuales estén los elementos que hemos visto antes, hierro fundamentalmente, manganeso y aluminio, y analizar pues, qué tipo de, en este caso, sedimentos se van a producir. De hecho, los sedimentos que se constataron en la red de distribución, cuando se desmantelaban partes de la misma, fueron limonita, goethita, hematites y luego también lo que es el óxido de manganeso, también en ciertas proporciones. Bueno, en este caso, la ejecución de esos modelos propuestos pues, va a hacer distintas simulaciones, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, es decir, qué es lo que se produce. Luego ya analizaremos, digamos, cuánto tiempo tarda en producirse esa sedimentación, es decir, esa sedimentación se va produciendo y a lo largo de cuánto tiempo se forma una costra lo suficientemente significativa como para proporcionar, digamos, la obturación de la tubería o bien que llegue luego al cliente, que es el que satisface la demanda. Eso ya sería otra pata del trabajo, es decir, qué es lo que produce luego el arranque de ese sedimento, que eso en este caso no es objeto de estudio en esta propuesta. Bien, el hecho que en este caso la fase que se propone, pues lógicamente es analizar esas reacciones, ¿no? Y aquí he puesto pues, un caso muy sencillo, que es desde el punto de vista de la termoquímica, de la termodinámica, básicamente, ¿qué es lo que produce las reacciones? Las reacciones, lógicamente, ahí tenemos un caso muy sencillo, la formación de hematites a partir del hierro, de acuerdo con oxígeno. Entonces, si nosotros en esta reacción aumentamos la presión de oxígeno, pues lo que ocurre, lógicamente, es que desplazamos la reacción a este lado. Esta puede ser una reacción o puede ser esta otra. ¿Qué es lo que produce que se produzca una reacción antes que otra? Pues precisamente lo que se llamaba la energía libre de Gibbs, ¿no? Es decir, cuanto más negativa es, pues quiere decir que esta se produce espontáneamente antes que esta, ¿de acuerdo? Es decir, hay una simultaneidad, pero no se producen todas al mismo tiempo. Bueno, aquí vemos un ejemplo, esto es lo típico de las bebidas gaseosas, ¿no? Si nosotros tenemos un equilibrio entre agua y oxígeno disuelto, un gas disuelto, si nosotros digamos, comprimimos el sistema, lo que hacemos es disolver más oxígeno o aire dentro del líquido. Un poco lo que puede suceder en lo que es la tubería. En la tubería, claro, si tú comprimes el agua a 40 metros de columna de presión, pues lógicamente comprimes todo, tanto el líquido como el gas, ahí no ocurre nada, ahí está lo que se llamaba la ley de Henry, ¿no? Lo que sí puede ser es que tú cuando succionas el agua desde el depósito pueda atraer más oxígeno y al meterlo con esa presión lo disuelvas más, que esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, se trata lógicamente de generar una base de datos lo suficientemente amplia desde el punto de vista de reacciones químicas y de analizar cuáles son los productos que se van formando antes, es decir, qué tipo de, si se va a producir antes la hematites que la goethita, o antes la goethita que la limonita, o bien lo que son también pues, los minerales de aluminio o los minerales de manganeso, ¿vale? Bueno, en este caso se va a utilizar pues, un código que es bastante conocido, que es el FRIC-C, ¿de acuerdo? En el cual bueno, pues, se van a modelizar todas esas reacciones. Y luego lo que sí se va a hacer, pues lógicamente es, una vez que se conoce todos estos tipos de reacciones, es intentar simular experimentalmente esas reacciones en lo que es, pues en una celda típica, un jar test o un laboratorio de una manera, digamos, más práctica, ¿no? Y corroborar que sale exactamente lo mismo, ¿vale? Eso sería ya otra pata de lo que es la línea de investigación, ¿vale? Luego, con respecto a las otras dos líneas, mantenimiento del panel, pues eso es lo que decíamos antes, es seguir generando datos y datos con el fin de luego poder, digamos, analizar tendencias y analizar, pues, hacer los estadísticos o, en este caso, poder corroborar o correlacionar distintas variables con estados, digamos, de funcionamiento de la red, ¿vale? Y poco más, ¿no? Decir, yo creo que ya me he pasado 3 minutos, ¿no? Y nada más, que eso ya son las otras fases, lo que digo yo aquí, el tema de comprobación, que es validación, y bueno, y tener luego pues un feedback, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y el siguiente. Yo voy a presentar la línea del Aqualab, ya que no puede estar Héctor Quintián, que es un poco el coordinador de esta
de esta línea, y en lo que se enfoca el Aqualab es en la mejora digital del sistema urbano de aguas. Perdón si en algún momento digo ciclo, no estoy tan acostumbrado a hablar sobre ello. Te vamos a electrocutar cada vez que lo digas. Entonces, esta línea está enfocada puramente en un enfoque tecnológico y en concreto en la digitalización, pero lo que no debemos pensar es quedarnos en el concepto de digitalización, de pasar del soporte papel para almacenar documentación a un soporte informático, sino que tenemos que ver esta digitalización como un método de sensorizar la red de aguas, los distintos procesos que tengamos para poder usarlos para tomar decisiones o para controlar procesos. Entonces, aquí tenemos un poco el contexto que tenemos en la red de aguas. Tenemos un montón de dispositivos que vamos a tener conectados a lo largo y ancho de todo el sistema, desde la captación hasta las plantas de depuración, pasando por distintos depósitos y viviendas, sobre todo el tema de telecontadores de agua, que ahora mismo es el dispositivo más numeroso probablemente en algunas de las redes, porque todos vamos a tener uno en casa en un futuro próximo. Y algo que hay que ver es que todos estos dispositivos están distribuidos con una extensión de muchos kilómetros, y lo que vamos a tener que tener es una red de comunicaciones que nos permita este fluir de la información desde un punto a otro. Entonces, debido a esta revolución del IoT, o de la industria conectada, industria 4.0, van a surgir tres efectos que es donde se van a poder plantear los retos que va a tratar de atajar la línea del Aqualab. Por un lado es el crecimiento exponencial en el número de dispositivos, como habíamos hablado con los contadores de agua. Asociado a ello, un boom de datos, vamos a tener un montón de datos y esos datos hay que utilizarlos de una forma a la que le podamos sacar provecho, porque almacenar datos por almacenar es un síndrome de Diógenes digital que hay que evitar. Y por otro lado, pues van a convivir diferentes tecnologías de diferentes fabricantes que vamos a ver cómo hay que afrontar eso. Por un lado, ¿vale? Primero, el reto de la gestión y la gobernanza en esos datos, que se escapa un poco de las líneas del Aqualab, entraríamos que sí, protección de datos, quién pertenecen los datos que generamos, cómo gestionamos esos dispositivos. Y por otro lado vamos a tener, por un lado, la ciberseguridad de los datos. Tenemos unos datos que proteger, unas comunicaciones que proteger, que sean realmente seguras. Y por otro lado, la integración y el análisis, tanto de los dispositivos que tenemos conectados como de los datos que tenemos para obtener unos resultados que utilizar. Entonces, para tratar estos dos puntos, lo que vamos a tener es una serie de proyectos que están asociados a la línea del Aqualab. Por un lado, tenemos la ciberseguridad con dos proyectos, el proyecto Poseidón, que desarrolla una empresa local aquí de TecDesoft, vamos a resumir un poco en qué consiste, y por otro lado un proyecto del INCIBE, también relacionado con la ciberseguridad. En cuanto a la integración en el análisis, vamos a ver un proyecto denominado Sigorak, que lo que trata es de utilizar estos datos de telecontadores para gestionar de una forma óptima la red de aguas. Vale. Empezando por la ciberseguridad, tenemos que ver un poco el espacio en el que nos movemos, que debemos proteger, y en un sistema de aguas vamos a tener tres elementos principales, que son las plataformas de gestión, donde tenemos los datos almacenados y donde el usuario puede interactuar con ellos, y por otro lado, los ataques que podemos tener en las comunicaciones. En este caso, pues, puse unos de los protocolos en redes de comunicación de contadores de agua, como pueden ser Narrowband. Narrowband seguro que os suena a todos, porque la famosa baliza de la DGT que todos tenéis que tener, pues funciona a través de ese protocolo. Y por otro lado, los sensores que tenemos conectados y que pueden ser atacados para manipular la variable que están midiendo. Entonces, el primer proyecto que voy a resumir brevemente es el proyecto Poseidón. Es un proyecto que se centra en la parte que hemos visto antes de los sensores. A través de detectar anomalías en las variables que están midiendo esos sensores, vamos a poder detectar si hay posiblemente un riesgo posible de que haya un atacante que está manipulando esa variable y poder actuar en consecuencia, alertando y, sobre todo, para cumplir la nueva normativa de ciberseguridad, la NIS2, que va a entrar en vigor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, además del tema que trata? Pues que va a estar probado en el sistema Medusa 4, en la infraestructura Medusa 4, que está ubicado en el CITEC, que cuenta la cátedra, que luego vamos a ver un poco en qué consiste.
Y por otro lado, tenemos otro proyecto que también cae dentro de la línea del Aqualab y que está financiado por el INCIBE, ¿vale? Que es bastante similar a Poseidón, pero que se enfoca en los ataques a las comunicaciones de estos telecontadores de agua, que es, bueno, tiene un nombre muy largo, ¿vale? Infraestructuras críticas ciberseguras mediante modelado inteligente de ataques y sus vulnerabilidades. ¿En qué consiste? Como resumen rápido. El objetivo es conseguir la ciberresiliencia, o sea, tener un entorno ciberseguro en el sistema de aguas, y para ello lo que se va a hacer en este proyecto es modelar una maqueta que además tenga un gemelo digital asociado con el que vamos a modelar esos contadores de agua transmitiendo datos de forma continua, para poder crear un dataset sobre el que trabajar y poder analizar esos ataques que tengamos a contadores de agua. Y con ello poder detectar los ataques y de forma ideal detectarlos antes de que se produzcan. Entonces para ello lo que se construye es, bueno, se construye una maqueta, se lleva a una plataforma que además de tener una escala, un entorno donde ver las diversas variables, se estén simulando el funcionamiento que debería de tener y poder detectar esas desviaciones. Pongo aquí un poco esa pipeline, ¿no? Un contador envía un dato, ese dato es analizado y si concuerda con lo que debería ser en un rango de lo esperado, con algoritmos de inteligencia artificial, detectar si tenemos un ciberataque o no y que se tomen las medidas apropiadas. Y en la línea de la integración y el análisis de datos, que es un poco la línea más extensa, podemos destacar el proyecto de Siborac, que es el sistema inteligente para la gestión óptima de la red de agua en ciudades, que también se va a apoyar en los datos de los telecontadores, ¿vale? Sus principales objetivos son la detección de anomalías en la red de aguas, un sistema de alarmas asociado a esas anomalías y un perfilado de consumidores de agua, que ahora vamos a ver en qué consiste y qué beneficios puede tener, porque el objetivo último de todo esto es planificar estrategias que nos puedan servir para mejorar la eficiencia en la red de aguas y hacerla más sostenible. Habrá que definir cómo vamos a considerar esa sostenibilidad. Entonces, según datos de la memoria de sostenibilidad de Malsa del año 2024, este es el gráfico de consumo energético en los bombeos de agua, y podemos observar que, bueno, la tendencia es que va subiendo a un ritmo lento, pero que se sitúa en torno a los 5 gigavatios de energía, bueno, gigavatios hora de energía anuales. Entonces es un consumo muy elevado, entonces cuanto mejor se utilice esta energía, mejor para todos, y se puede reducir bombeando los mismos litros de agua, mucho mejor. Entonces, los puntos principales del proyecto son apoyarse en estos contadores que hemos hablado, ¿vale? Que se distribuirían a lo largo de toda la red de aguas de la ciudad. Y estos contadores lo que nos van a permitir es pasar, pues, en esta imagen de aquí podemos ver 3 puntos que se corresponden a los datos de consumo de agua que podemos tener actualmente, que son facturación trimestral de los clientes, en algún caso mensual, y de este lado de aquí podemos ver la curva horaria que nos proporciona un telecontador que nos da medidas horarias cada 24 horas. Si lo vemos en la misma escala prácticamente, lo que vamos a observar es que tenemos un volumen de datos que es 700 veces mayor, entonces debemos aprovechar esos datos para no almacenar cantidades ingentes de datos sin ningún beneficio. Por otro lado tenemos la maqueta Medusa, que va a ser otra infraestructura de la que nos vamos a apoyar para poder probar esa planificación que vamos a desarrollar, y se puede ver aquí un poco en qué consiste la infraestructura. Tenemos por un lado la réplica del embalse de Cecebre, la zona del río Mero y los distintos depósitos que nos podríamos encontrar a través de la ciudad. Luego las líneas de distribución por donde fluye el agua hacia los diversos domicilios, y todo ello apoyado con contadores de agua que se ven por ahí, que son los que emiten la información y la generan. Una vez tenemos esos datos de consumo de agua, lo que podemos hacer es tratar de agrupar los distintos consumidores que tenemos en una serie de segmentos que se comportan de forma parecida y poder ver cómo consume un usuario, cómo consume otro y en general toda la ciudad. Por poner un ejemplo sencillo que se vea, lo que tenemos aquí son 2 curvas de 24 horas de un usuario de agua que corresponden a 2 grupos que se diferencian en su consumo. Entonces tenemos el primer grupo, que es un consumo elevado
alrededor de la mediodía y otro consumo que está prácticamente plano a cero. Si trasladamos estos datos de haber agrupado el consumo hacia un calendario, lo que nos va a salir prácticamente es el calendario laboral de la ciudad de La Coruña. Vemos que este usuario consume sobre todo en los días laborables, y en los días no laborables el consumo es prácticamente cero. Es algo que nos podríamos esperar, y en otros casos pues podemos ver usuarios que tienen 3 curvas planas, una a cero, un consumo intermedio y un consumo más elevado. Y si lo llevamos a ese calendario, pues lo que vamos a ver es que la mayor parte del año esa vivienda no presenta consumo, y en el periodo vacacional o de julio a agosto, en los meses de verano, ese consumo se incrementa. Una vez tenemos esos perfiles de usuario definidos, podemos tratar de agruparlos en grupos y luego tratar de ver anomalías, desviaciones de esa norma, esa tendencia que presentan, para detectar diferentes situaciones. Una de ellas puede ser la detección temprana de fugas para poder poner remedio, que también, según datos de la memoria de sostenibilidad de Mansa, representan el agua no facturada es un 8% de la total, por lo tanto se podría reducir de ahí costes. Y por otro lado, pues detectar anomalías en el consumo de una persona para emitir alertas de, oye, estás consumiendo de una forma un poco rara, un consumo más elevado, y concienciar a las personas sobre el uso del recurso. Es un poco el tipo de detección temprana de fugas que podemos tener, tanto en red, que hemos visto que eran del 8%, pero podemos también trabajar con los propios consumidores finales para ayudarles a reducir su factura y detectar fugas que igual no saben que tienen. La concienciación sobre el uso del recurso que habíamos visto, y el caso ideal pues sería poder detectar una fuga antes de que se produzca mediante un análisis preventivo. Por último, una serie de conceptos que se interrelacionan entre sí, que son la plataforma que tenemos que tener disponible, donde integramos todos esos dispositivos de diferentes fabricantes con una tipología muy distinta, que se relaciona con esta integración de todo el sistema que hemos desarrollado en esta plataforma para poder utilizarlo de una forma eficaz. ¿Cuál es el objetivo último? Pues esa planificación de la que habíamos hablado, que eso es decisión de las empresas de agua, que lo que tienen que abordar es: vamos a planificar una serie de bombeos sabiendo que la curva de consumo de la ciudad va a tener unas horas, y poder hacer el bombeo, que como digo es el gasto energético principal, a una hora determinada, para tratar de minimizar una función objetivo. La función objetivo puede ser desde reducir el coste energético en términos de dinero, o tratar de reducir la huella de carbono pues bombeando en las horas donde la huella, o sea, el factor de carbono de la red eléctrica es menor, por ejemplo a mediodía, que tenemos más producción solar. Entonces, ¿cuál es? Bueno, resumo los 3 puntos que son los más importantes, que es tratar de reducir el consumo de agua mediante detección de fugas, y además concienciación del consumidor de agua, que puede ser más consciente de su propio consumo, ajustar los bombeos a esa demanda con esa curva horaria que minimice una función de coste, y por otro lado optimizar los costes energéticos. Lo podemos ver todo en contexto, y esta sería la pipeline que se sigue en este proyecto para tratar de optimizar esa red de aguas. En resumen, aquí lo que nos tiene que quedar muy claro de este sistema es que en ningún caso vamos a tratar de crear un sistema automático, es decir, las decisiones que se tomen siempre las va a tomar una persona, viendo los datos que el sistema le va a proveer, pero en ninguna forma va a tratar de ajustar o controlar una bomba de forma automática, para evitar fallos. Y esto es un poco el resumen de todos estos proyectos que estamos trabajando en ellos. Espero que hayan sido de interés, y hasta aquí. Pues acabamos ya con este bloque, y es Jordi Delgado. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a dar nuevamente esta pequeña charla, de la cual, digamos, los protagonistas son realmente los que ejecutan el trabajo, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hacer simplemente es ilustrar un poquito en qué consiste esta línea, que es una línea un poquito particular en relación a lo que hemos visto anteriormente, que básicamente hace referencia
a sistema de distribución después de la potabilizadora, ¿no? Y cómo podemos gestionar, digamos, un poquito la información a partir de ese punto, ¿no? Pero el agua proviene de otro lugar, ¿de acuerdo? El agua proviene del medio natural, ¿no? Y hay un punto de vista que es interesante, que a lo mejor no le habéis prestado atención, ¿no? Y no le habéis prestado atención, o a lo mejor no nos paramos, digamos, habitualmente a pensar, ¿no? Pero es que en la Estación Espacial Internacional la gente bebe agua, ¿de acuerdo? El agua la bebe, digamos, pero no la llevan, ¿de acuerdo? Se trata, ¿de acuerdo? Una parte del problema del abastecimiento de agua está relacionada con el tratamiento de agua, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? La potabilización del agua técnicamente es algo que está, podríamos decir, superado, ¿de acuerdo? El costo de la potabilización es un gran problema, ¿de acuerdo? De potabilizar 1 litro de agua en la Estación Espacial Internacional cuesta lo que no está escrito, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en la Tierra, el agua está disponible, por lo tanto, de alguna manera es conveniente pensar que cuanto mejor sea la calidad de origen del agua, menos también van a ser, desde un punto de vista práctico, económico, ¿de acuerdo? Y deshumanizado, ¿de acuerdo? Mejor va a ser también, pues, el tratamiento más asequible, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la visión que trasladamos con ADO es, de alguna manera, que nos tiene que preocupar el agua desde el origen, es decir, desde que cae una gota de lluvia en una cuenca, se concentra en un río y ese río pues va a una potabilizadora, ¿de acuerdo? Todo lo que le ha pasado antes al agua pues afecta a su calidad, ¿de acuerdo? Y eventualmente pues puede tener una contribución que puede ser adversa desde el punto de vista de los costos de tratamiento del agua, ¿de acuerdo? O pueden generarse problemas que a lo mejor no estamos preparados porque responden a una dinámica que es cambiante, que es evolutiva, nuevos contaminantes que van surgiendo, y de alguna manera también nos tenemos que adaptar a esa situación. Por lo tanto, necesitamos echar un vistazo a lo que tenemos atrás, a nuestra espalda, ¿de acuerdo? No solo mirar, digamos, a la calidad del agua que sale del grifo y a qué buen rendimiento, ¿no?, puede tener la potabilizadora, sino que también el medio natural es un factor esencial, un factor, digamos, independiente, fundamental. Esta es una imagen de conjunto, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues esencialmente podríamos lanzarlo desde la ETAP hasta la ciudad, ¿de acuerdo? Pero aguas arriba tenemos pues nuestros sistemas de almacenamiento, en nuestro caso en la ciudad de La Coruña, en el entorno de La Coruña, pues tenemos el embalse de Cecebre, que es la única fuente de abastecimiento de agua potable, ¿de acuerdo? La fuente bruta de agua potable, que luego es tratada, ¿de acuerdo? Pero el sistema está conformado no solo por esa masa, ¿de acuerdo? Tenemos otras masas de agua en nuestra cuenca, que es una cuenca muy pequeñita, tiene apenas 250 kilómetros cuadrados, ¿no? De esos 250 kilómetros cuadrados, pues abastecen más de 400.000 personas, que es bastante gente, ¿no? En este sentido tenemos unas masas de agua bien conocidas por todos. La principal para el abastecimiento es Cecebre, que es el almacén principal, ¿de acuerdo? En la cabecera de cuenca tenemos el lago de Meirama, que es una gran masa de agua que es el producto de una restauración, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenemos otra pequeña masa de agua de abastecimiento local, que es el embalse de Beche, ¿de acuerdo?, que pues esencialmente abastece a una parte del concello de Begondo, ¿de acuerdo? Estas son nuestras masas de agua, pero estas masas de agua no están desconectadas del medio natural, ¿de acuerdo? Tenemos unos ríos, ¿de acuerdo?, que las comunican entre sí, y lo que pasa en los ríos también afecta a la calidad del agua. Alrededor de los ríos tenemos vertientes, y en las vertientes tenemos vegetación, tenemos usos del territorio, tenemos una serie de circunstancias, ¿de acuerdo?, algunas adversas, otras, digamos, menos adversas, que pueden contribuir a la calidad del agua. Y en la perspectiva, ¿de acuerdo?, que os quiero trasladar, es que cuando nos preocupamos de la calidad del agua en el medio natural, en realidad nos tenemos que preocupar del medio natural, ¿de acuerdo? El agua es lo que concentra, digamos, todas las modificaciones, y es lo que nos preocupa, porque es lo que tenemos que gestionar, pero al final es el medio natural de lo que nos tenemos que preocupar, y lo tenemos que hacer con una perspectiva amplia. Yo por formación soy geólogo y por lo tanto mi perspectiva es una perspectiva limitada por conocimiento, ¿de acuerdo? Pero soy muy consciente de que hay otros especialistas, ¿de acuerdo?, en el ámbito de la biología, en el ámbito de la química, en el ámbito de la ecología, ¿de acuerdo?, que pueden contribuir con elementos de información adicional y me pueden ayudar a entender mejor la calidad del agua. Cuando nos planteamos el sistema ADO, de alguna manera pensamos que no debíamos ser restrictivos en cuanto a nuestros ámbitos de especialidad y que de alguna manera teníamos que abrir nuestra perspectiva de acuerdo a la colaboración pues, de múltiples investigadores, mejor si estaban cerca que si están lejos, porque la implicación próxima es más directa que cuando los investigadores están lejos, ¿de acuerdo? Y aprovechando las capacidades que tenemos en la Universidad de La Coruña, extendiéndonos un poquito más también al ámbito regional, ¿de acuerdo? Pues tenemos unos recursos que podemos explotar, ¿de acuerdo?, en el mejor de los sentidos.
Y la explotación de esos recursos pasa por tener, digamos, sistemas que nos permitan la observación, y esa observación pues, requiere no solo la atención a dónde poner sensores de medida, sino también mantener los sensores de medida, ¿de acuerdo? Ir generando unos datos, consolidando unos datos para hacerlos disponibles para gente que tenga, personas investigadoras que tengan, digamos, una capacidad complementaria a las que otros podemos tener, ¿de acuerdo? Pues puedan darnos una visión de conjunto que nos aporte, digamos, soluciones de futuro. En ese sentido, y como os digo, me resulta muy cómodo explicar aquí cosas de las cuales, como no soy experto, pues puedo contar con 4 palabras, digamos, unas ideas muy generales, ¿de acuerdo? Pues os voy a comentar algunas de las cuestiones que están en marcha para este periodo, pero también os diré que el concepto ADO, ¿de acuerdo?, se inició hace 3 años, y 3 años antes, ¿de acuerdo?, de alguna manera surgió, ¿de acuerdo?, a partir de un poco el reconocimiento de que en esa necesidad de monitorización del medio natural necesitamos tener datos, y esos datos no solo los necesitamos para atesorarlos, ese síndrome de Diógenes que comentaba hace un momento el compañero, ¿de acuerdo?, que es cierto, los datos están para utilizarlos y tienen que tener una función, ¿de acuerdo?, y una función muy digna de los datos es compartirlos, ¿de acuerdo? Hace unos 6 años, 7 años, no recuerdo cuándo, 7 años, ¿de acuerdo?, el embalse de Abegondo de Cebre se incorporó dentro de la red GLEON, ¿de acuerdo?, que es un observatorio internacional, observatorios ecológicos, ¿de acuerdo?, de lagos y embalses, y eso nos ha dado la posibilidad de colaborar en muchas actividades, ¿de acuerdo?, a partir de las cuales pues, podemos compartir problemáticas, tener feedback de otros investigadores en otras partes del mundo, ¿de acuerdo?, y enriquecer la visión, ¿no? Por lo tanto, esto que os cuento ahora simplemente es la parte local de lo que estamos haciendo 25-27, sin ser restrictivo, porque a lo mejor hay más actuaciones que se pueden desarrollar, pero todo esto de aquí tiene una trayectoria previa, ¿de acuerdo?, de la cual no me voy a referir. Una cuestión, digamos, importante, ¿de acuerdo?, en cuanto al concepto ADO, es que necesitamos datos, ¿de acuerdo? Hace años se hizo un esfuerzo, además se hizo un esfuerzo de emplazar en el medio natural una red de control propia, ¿de acuerdo?, sin contar pues, con, digamos, los recursos que la demarcación podía aportar, Aguas de Galicia, ¿de acuerdo?, o otras agencias de alguna manera podían aportar, ¿de acuerdo?, porque a fin de cuentas es cierto que el medio natural no es la responsabilidad de una compañía de abastecimiento, pero a fin de cuentas sufre los problemas, ¿de acuerdo?, es decir, hace falta un conocimiento de primera mano para poder gestionar bien, mejor de forma anticipada que no de manera reactiva. En ese sentido, esa red de equipos que se instaló hace un cierto tiempo y que consisten básicamente en sondas multiparamétricas que miden pues, distintos parámetros de calidad del agua, sistemas de aforo para medir la cantidad de agua que fluye a través de los ríos, ¿de acuerdo?, y algún sistema de alerta pues, ante alguna eventualidad que creemos que es razonablemente frecuente, como puede ser algún vertido puntual, ¿de acuerdo?, pues se instaló en lugares de la cuenca, centrados esencialmente a la entrada de las ETAPs, ¿de acuerdo?, y a partir de ahí pues han ido generando datos que llamamos datos de alta frecuencia. ¿Qué son datos de alta frecuencia? Pues datos que tomamos con mucha frecuencia, muchas veces al día, ¿de acuerdo?, para tener un registro intenso, porque la intensidad del dato lo que nos permite es, de alguna manera, elaborar tendencias, ¿de acuerdo?, con una mayor precisión y con una mucha mayor capacidad de proyección hacia el futuro. Aquí tenemos una ilustración de qué es lo que puede componer algunos de estos sistemas, una sonda multiparamétrica que mide muchos parámetros y luego nos permite calcular otros muchos más, ¿de acuerdo?, pero el interés de todo esto de aquí es acabar teniendo información de este tipo, ¿de acuerdo? Entre el momento en el que se instaló el sistema de seguimiento de la Telva, de la cuenca, y lo que había habido antes, esencialmente antes no había datos, había campañas puntuales en las cuales 3, 4, 5 veces al año podíamos tener un valor de pH, un valor de concentración de clorofila, etcétera, etcétera, y con eso hacíamos una concepción de cómo estaba funcionando y evolucionando el sistema, ¿de acuerdo? Eso es una visión muy limitada, es una visión muy sesgada, ¿de acuerdo? No podemos establecer tendencias, no podemos establecer, digamos, hacia dónde vamos, cuáles son los problemas. Cuando vemos esta imagen de aquí, con independencia, digamos, de lo que está representando, la intensidad, la densidad de dato, me permite especular, ¿de acuerdo?, en relación a cuáles son las pautas estacionales, decadales, ¿de acuerdo? Tenemos una tendencia que sea clara en términos de el cambio climático nos está afectando o simplemente es el lago, el embalse, el que está evolucionando porque está envejeciendo. Necesitamos unas pautas, un marco de trabajo a partir del cual podamos establecer inferencias que sean fundadas, y el dato es lo que nos permite, ¿de acuerdo?, dar esa fundamentación. Por lo tanto, una línea importante de lo que es ADO es la obtención de información para la construcción de una base de datos sólida,
continua, lo más continua que podamos en el tiempo, de modo que ahora tenemos casi 8 años de continuo, bueno, registro casi continuo, fijaos que tenemos gaps, pero bueno, no está mal, ¿de acuerdo? Pero dentro de 8 años más, dentro de 20 años más, ojalá, ¿de acuerdo?, podamos mostrar, ¿de acuerdo?, unos datos que nos permitan establecer series temporales y decir hacia dónde vamos, esto que estamos viviendo ya lo hemos visto en el pasado, y no basarnos en las percepciones, de acuerdo, de lo que nos dicen nuestros abuelos de lo que era la calidad del agua hace 20, 30 o 40 años, ¿de acuerdo? El dato no es discutible, ¿de acuerdo? La percepción muta, ¿de acuerdo?, a medida que va mutando el tiempo. Esa es una cuestión importante. Luego vienen, digamos, otros aspectos de detalle que a mí me encantan porque, por otro lado, enriquecen la visión, ¿de acuerdo?, que por formación pues yo estoy limitado. Hay un trabajo muy interesante que van a desarrollar, están desarrollando ya, ¿de acuerdo?, el grupo de Roberto Bao, ¿de acuerdo?, de Rafa Carballeira, que en este momento es profesor en la Universidad de San Pablo CEU, en Madrid, ¿de acuerdo?, y a través del cual pues van a estudiar el fitoplancton, ¿de acuerdo?, van a estudiar aspectos ecológicos de la calidad del agua, empleando técnicas novedosas, como por ejemplo es el metabarcoding. El metabarcoding, ¿de acuerdo?, es una secuenciación genética un poquito distinta, a partir de la cual, ¿de acuerdo?, en lugar de focalizarnos en una especie concreta y secuenciar su ADN, su genética, ¿de acuerdo?, se busca más bien identificar qué es lo que está presente, pero a nivel de poblaciones, ¿de acuerdo? Y en ese sentido proporciona una alternativa muy interesante desde el punto de vista de lo que es la identificación de la biodiversidad, ¿de acuerdo?, que está presente en un determinado entorno, ¿de acuerdo? Podemos hacer un contaje de aquello que podemos ver y sabemos que eso es lo que hemos hecho toda la vida, pero tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Podemos implementar nuevas tecnologías que a fin de cuentas nos dan una mucha mayor capacidad de discriminación, mayor objetividad también en ese proceso y mucha, digamos, potencial de información importante. El trabajo que van a desarrollar, que están desarrollando tanto Roberto como Rafa, se centra sobre todo en el embalse de Cecebre, no solo en la matriz agua, sino también en la matriz de sedimentos, ¿de acuerdo?, y plantean pues estudios relacionados con variaciones estacionales, ¿de acuerdo?, cómo es, digamos, la presencia de estas especies que de alguna manera están presentes en el agua, ¿de acuerdo?, a lo largo del año, y tenemos aquí un cronograma, ¿de acuerdo?, de actividades, de intervenciones muy detallado, ¿de acuerdo?, y que en el momento que concluyamos, ¿de acuerdo?, pues formará parte de esa base de datos de información esencial que en realidad a día de hoy no tenemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con estos datos podemos empezar a hablar, digamos, hacia el futuro. Hay otro trabajo que también está en marcha, ¿de acuerdo?, y en este caso está bajo la responsabilidad del profesor Alejandro Martínez Abraín, ¿de acuerdo?, y que puede parecer un poco exótico, ¿no?, porque se centra en un mamífero, ¿de acuerdo?, en un roedor, ¿de acuerdo?, un tanto particular, ¿de acuerdo?, que es el desmán ibérico, una especie endémica, ¿de acuerdo?, en la península ibérica y en peligro de extinción, ¿de acuerdo?, en Galicia creo que se considera especie amenazada. ¿De acuerdo? Esto es una singularidad, ¿de acuerdo?, la tenemos presente en la cuenca del río Mero, en la parte alta, ¿de acuerdo?, y de alguna manera esto nos da otra perspectiva también de la calidad del agua. Estas especies endémicas de alguna manera son muy sensibles a la calidad del agua. Tener especies endémicas que puedan pervivir donde en otros entornos han desaparecido, de alguna manera lo que nos está diciendo es que el agua es lo suficientemente buena como para mantener esos endemismos que de otra manera, ¿de acuerdo?, si se pierde la calidad del agua, baja la biodiversidad, nos aparecen otra serie de especies que son más generalistas, de alguna manera, ¿de acuerdo?, y empobrecen, digamos, el medio, ¿no?, empobrecen, digamos, las características del medio. Por tanto, la investigación relacionada con la extensión dentro de la cuenca de esta especie particular, ¿de acuerdo?, Galemis pyrenaicus, ¿de acuerdo?, pues obedece precisamente a la puesta en valor, ¿de acuerdo?, de la singularidad del medio natural que debe ser preservada, ¿de acuerdo?, pero no tenemos las herramientas de preservación, ¿de acuerdo? La empresa gestora del agua gestiona el agua, ¿de acuerdo?, pero no tiene capacidad para intervenir en el medio natural, pero eso no quita para que no pongamos los datos sobre la mesa para que quien tenga la capacidad, de alguna manera, pues haga esas intervenciones, ¿de acuerdo? Pues en los estudios relacionados con este trabajo en el año 2022-2023 se demostró la presencia de Galemis, ¿de acuerdo?, y luego, por otro lado, en los que se están conduciendo en el periodo 24-25, se está perfeccionando, se están introduciendo también análisis genéticos para, de alguna manera, inventariar la cantidad de individuos que están presentes, su extensión areal, ¿de acuerdo?, y luego pues otros factores como por ejemplo pueden ser la dieta de estos organismos, los cuales de alguna manera pues también responden un poco a la dinámica del sistema, la dinámica natural del sistema, ¿no?
El último proyecto que quiero comentar, ¿de acuerdo?, hace referencia a algo que todavía no se ha iniciado, está previsto iniciar en el año 2026-2027, y es otra componente completamente distinta. Es la presencia, por ejemplo, de ciertas sustancias, ¿de acuerdo?, contaminantes persistentes, contaminantes emergentes, microplásticos en la cuenca, de los cuales ya tenemos algo de información preliminar y sabemos que nuestra cuenca Mero-Garcés, no está muy afectada por la presencia de estas sustancias, pero que no esté muy afectada, ¿de acuerdo?, puede partir simplemente de una situación particular, y es que a lo mejor no lo hemos mirado lo bastante, ¿de acuerdo? Dentro de esos nuevos problemas que van surgiendo, que en la normativa nos exige control, que nos exige de alguna manera saber qué es lo que tenemos entre manos, porque luego lo vamos a tener que tratar en la potabilizadora, ¿de acuerdo? Quizás nos tenemos que preocupar del medio natural antes para calibrar la magnitud de algo que puede ser o que quizás no es, pero para lo cual necesitamos un nivel de referencia, un problema, ¿de acuerdo? En este sentido, el grupo que dirige Moisés Calé, ¿de acuerdo?, pues va a desarrollar una serie de trabajos relacionados con la caracterización de cuál va a continuar, ¿no?, porque este es un trabajo que ya se inició, ¿de acuerdo?, la caracterización pues de esta serie de sustancias, ¿de acuerdo?, en una red extensa, porque a día de hoy los trabajos disponibles hacen referencia solo al embalse de Cebre y el río Mero hasta la etapa de la Telva, ¿de acuerdo? Se va a extender el trabajo aguas arriba. Tenéis que recordar que, por ejemplo, en el entorno de Meirama, ¿de acuerdo?, aquí tenemos el lago de Meirama, en la inmediatez de Meirama tenemos el gran complejo de gestión de residuos de Sogama, ¿de acuerdo?, que por lo tanto también no es que genere un problema, pero es un potencial, ¿de acuerdo?, que el cual debe ser calibrado. Hay un programa de trabajo que se desarrollará a lo largo del año 2026-2027 y, como os decía al principio, estos son 3 de los proyectos que están en marcha, pero esto no limita, de acuerdo, que en un momento determinado, pues a lo largo de este mismo periodo, otros nuevos proyectos se puedan incorporar con esta visión transversal que os quería trasladar. Es todo y muchas gracias.